lo decíamos más temprano, se conocieron 2 casos de botulismo en Mendoza. Un papá de 51 años y su hijo de 15 están internados en Tunuyán. Vamos a conocer en detalle cuál es la situación actual de ellos, que rogamos estén cada día mejor. El caso es grave. En teoría consumieron tomate, obviamente en mal estado, ¿no? Una conserva de tomates en mal estado. Es un tema, son un tema las conservas, hay que tener muchísimo cuidado. Y obviamente que por esto volvemos a hablar de botulismo. ¿Ahí me escuchan? Ahí te escuchamos, Sergio, ya estás al aire. Volvemos a hablar de botulismo y por sobre todas las cosas queremos prevenir, deseándoles lo mejor y la pronta recuperación a este papá y a su nene bueno, que están atravesando días difíciles por esto, porque no es menor, porque no hay que tomarlo a la ligera. Hablamos de botulismo y cuando hacemos mucho hincapié en la tele y y en la cocina, todo el tiempo estamos reiterando los cuidados que hay que tener, es por algo, porque detrás están estas malditas patologías que te tocan, ¿no? Así, sorpresivamente. Sergio, te veo, ya estoy en contacto con vos. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Sergio. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto. Bien, gracias por atendernos. Sabemos que estás siempre con muchísimas actividades, pero no queríamos dejar pasar de hablar de ese tema, de este papá y su nene que están, entiendo, todavía internados en Tunuyán. ¿Vos tenés mayor cantidad de datos? A ver, bien, como ustedes decían, el botulismo es una intoxicación. Cuando hablamos de botulismo alimentario, que es por el ingreso de una toxina que se genera bajo ciertas condiciones, por ejemplo, los envasados caseros. Esta toxina es generada por una bacteria que es el Clostridium botulinum, que está en el suelo. Y que cuando se dan condiciones específicas de anaerobiosis, humedad y un pH que esté por arriba de 4,5, se empieza a multiplicar y generar la toxina. Y esto genera un cuadro caracterizado por una parálisis que es simétrica, descendente y flácida, que esto va afectando desde la parte visual a la parte de la fonación, de la deglución y después las partes respiratorias. Y que la recuperación, un poco en respuesta a lo que me preguntabas, generalmente lleva de un mes a veces a 2 o 3 meses. Por eso generalmente los pacientes que están bajo esta intoxicación suelen tener una internación que supera las 3 a 4 semanas inicialmente, más allá que se haya hecho el antídoto, que es el suero antibotulínico, que lo que hace no es revertir el cuadro, sino frenarlo para que no siga avanzando y se agrave aún más. Sergio, ¿y cuánto tiempo tarda en aparecer un síntoma? Los síntomas pueden ir desde las 6 horas hasta a veces 2 días o más. Lo habitual es que aparezca en las primeras 12 horas después de haber ingerido este alimento, esta conserva que tenía la toxina en su interior. Sergio, ¿y hay algún Sí. indicio por ahí? Viste que uno piensa que te decían a veces algunas personas, si la tapa está hinchada, cuidado de la conserva, ¿no? Por ejemplo, o si sentís un cierto sabor extraño, ¿no? Diferente a una salsa que suele ser muy rica, cuidado. Exacto. ¿Hay indicios concretos o esto es como un poco de folclore? No, ninguno. Absolutamente ninguno. La característica que tiene esta presencia de la toxina es que no cambia las características organolépticas del alimento, es decir, ni el color, ni el gusto, ni el olor. Generalmente en un alimento, si vemos que hay un cambio del color, el gusto, es que hay otra bacteria, y si hay otra bacteria puede estar allí presente. Entonces siempre la indicación es descartarlo. Pero no hay ningún elemento que me anuncie que ese preparado puede estar contaminado con la toxina. Sergio, Sí, lo que yo tengo que saber Sí. es qué alimentos tienen más riesgo en donde se puede desarrollar esta toxina por la presencia de la bacteria. Como dijimos, la bacteria está en el suelo, en la tierra. Mendoza, donde mayor concentración hay de este tipo de bacterias en el suelo, es en Valle de Uco. Ustedes han visto que la mayoría de los casos de botulismo alimentario y también botulismo lactante, que tiene otra cinética, no es por alimentos, pero es este polvillo que ingresa al intestino del niño, es donde hay mayor prevalencia de esta toxoinfección en el caso del botulismo del lactante. ¿Pero qué hace?
cuando ingresa por una mala higiene de la preparación del alimento, porque cuando lavamos el frasco lo dejamos boca arriba y entra el polvillo ambiental y ahí queda. Entonces, cuando lo lleno este envase y lo cierro herméticamente en vacío, se da esta necesidad de desarrollo, que es humedad arriba del 90%, un pH que esté arriba del 4,5 y, por supuesto, la anaerobiosis, la falta de oxígeno. Entonces, los alimentos más peligrosos son los que tienen este pH más alcalino. Por eso, no hacer conservas caseras de pimientos, ni conservas caseras de lo que hace a los palmitos, o lo que hace a conservas caseras de los espárragos. El tomate está ahí en el límite, entonces no hay que agregarle nada extra. Berenjenas, Sergio, por ejemplo, que viste que es algo como tan normal también, viste, está el tomate y la berenjena siempre para el asadito. Berenjena, hemos tenido casos de intoxicaciones con berenjenas, pero tiene que ver con estas características. Generalmente algunas recomendaciones, y ahí lo sabe muy bien los ingenieros agrónomos, en lo que es INTA y la Facultad de Ciencias Agrarias, a veces recomiendan agregar una cucharada sopera por frasco de el vinagre blanco, del ácido acético, que ayuda a acidificar el medio y de esta forma disminuir el riesgo de potencial desarrollo de la bacteria. Pero acá es fundamental saber que las condiciones de higiene y de no agregar otro elemento a estos preparados disminuye el riesgo. Y por el otro, saber que aquellos productos que son de elaboración industrial, este riesgo no está presente. ¿Por qué? Porque las temperaturas de elaboración hace que desaparezca la bacteria. Nosotros en la casa, cuando hacemos el baño María, esta temperatura no es suficiente para matar a la bacteria y sigue estando ahí dormida, que cuando se dan estas condiciones de humedad, temperatura y anaerobiosis, se empieza a desarrollar y genera la toxina en ese ambiente, en ese frasco. Claro. Sergio, además de todo lo que tiene que ver las conservas, para que quede claro, ¿en qué tengo que prestar atención cuando abro la heladera? ¿En qué de lo que voy a consumir? Por ejemplo, los quesos, viste que por ahí cambian colores o se llenan de hongo. ¿Esto también puede provocar el botulismo? ¿O las carnes crudas? No, tampoco. Ahí hay otros riesgos que tienen que ver con las ETA, las enfermedades transmitidas por alimentos. Hay la presencia de algunos hongos, que algunos pueden ser peligrosos, no están así, pero puede haber presencia de alguna bacteria que pueden terminar generando trastornos gastroenterocolíticos importantes, y en las carnes, dependiendo también, que ustedes han visto, que es el síndrome urémico hemolítico, cuando hay contaminación de cierto tipo de bacteria que pertenece al grupo de los enterococos. Pero esto tiene que ver con otro tipo de trastornos de procesos infecciosos gastrointestinales que pueden llevar a problemas de deshidratación o problemas de algún toque a nivel renal. Esto que hablamos es una intoxicación causada por una toxina y que se tiene que dar en estas condiciones. O sea, si yo preparé pimientos en mi casa, los puse en el horno y estos después los guardé en la heladera para consumirlo en la semana, eso no hay riesgo de botulismo, porque los consumo en fresco y han estado ahí en la heladera y no han estado cerrados herméticos en anaerobiosis. Por eso, cuando los pongo en un tupper, nunca que esté herméticamente cerrado, sino que permita la entrada de esta ventilación, porque disminuye el riesgo. Esto es cuando va a la conserva, que la tapo ahí está el problema, en forma hermética al baño María, que hace el vacío, y ahí se genera la falta de oxígeno, que es el fundamento de la conservación, pero que da este sustrato para el desarrollo de esta bacteria que necesita una condición de falta de oxígeno para su multiplicación. Pero y ahí, Sergio, ¿qué consejo das? Digo, para algo ya estás diciendo, pero en esto de que le decías a Anita, que no hay a la vista algo que nos llame la atención y que nos diga, no me comas. Pero digo, ¿qué hacemos entonces ante conservas que las hay, se hacen, te convidan, te regalan, uno va? ¿Qué hacemos ante ese caso cuando uno no sabe si puede estar en bueno o mal estado? Y si desconozco quién es el productor, descartarlo directamente. O sea, acá yo necesito tener las máximas garantías de las buenas prácticas de elaboración, que se basa en algo simple. Recordemos que la bacteria está en el suelo, en la tierra. La higiene es lo más importante de lo que preparo y también del envase, en donde tengo que ponerlo sobre una mesa que esté perfectamente limpia,
donde si yo dejo pasar un rato, días secos, con pocas precipitaciones, ese polvillo se asienta y que el frasco no tiene que estar boca arriba, boca abajo, o sea, son todas condiciones para minimizar la contaminación con este polvillo ambiental donde puede estar presente la bacteria y que va a estar ahí. Por eso, afortunadamente, no es una enfermedad muy frecuente. Sabemos tener 2 o 3 casos por año y no todos los años. Sí es más frecuente en los niños el botulismo del lactante, que como les decía, no está mediado por alimentos, sino es por el polvillo ambiental que ingresa al tracto digestivo del bebé, y que esto sí podemos tener entre 10, 15 casos promedios todos los años del botulismo del lactante, que son expertos en el Hospital Noti para detectarlos y tratarlos, que evolucionan en forma excelente, Sergio, por esta pesquisa temprana. perdón Y lo que- otro, estar muy atentos Sí. a la sintomatología si estamos padeciendo de un botulismo. Bien. Eso es importante, porque cuanto antes consulto y se identifica cuál puede ser la causa, contamos con un antiveneno, que es el suero antibotulínico, que se produce acá en el país, y que si cuanto más temprano se suministra, frenamos la progresión. Entonces estemos atentos a si hay sospechas, que a veces se puede debutar con un cuadro de vómitos y diarrea como cualquier intoxicación alimentaria, pero después viene un estado de constipación que es muy pertinaz y muy marcada esa constipación, y lo que primero siente el paciente intoxicado es trastornos visuales. Empieza a tener problemas de acomodación, es decir, no alcanza a leer bien en la televisión o algún cartel, como si de golpe está necesitando anteojos, no acomoda bien la vista, se ve turbio. Lo otro es visión doble, que ve un foco o ve una imagen como si estuviera doble. Son los primeros elementos, porque lo primero que afecta son los músculos a nivel visual, con esta diplopía, que es la visión doble. Después se suma la aptosis palpebral, o sea, ve que tiene los párpados más caídos, que quiere levantar o mirar para arriba y los párpados no lo deja, que este es otro elemento importante a tener en cuenta. Sí. Y si no lo detecto en el transcurso de las próximas horas, empieza a haber problemas de fonación, o sea, voz gangosa porque se plancha el velo del paladar, dificultad para tragar, dificultad para fonar, y después, si no lo detecto, ya empieza a tomar la raíz, los hombros de los miembros superiores y los músculos accesorios a la respiración, que esto ya empieza a generar un cuadro grave que necesita el ingreso a terapia intensiva y respirador. Sí. Esto tengo que estar atento. Lo primero son estos cambios visuales. Si yo tengo esto, consultar con un profesional para que se investigue la relación o la casuística y tomar las muestras para enviarlas al laboratorio para confirmar el diagnóstico y, por supuesto, iniciar el tratamiento con el suero antibotulínico. Muy bien, muy bien. Para Cortitísimo. terminar, cortitísimo, digo, ¿se descarta la posibilidad de que se contagie de persona a persona? %, no es contagioso. Claro. O sea, se descarta totalmente, Eso. porque esto es por comer un alimento Sí, contaminado. claro, Sí, lo que hay, claro. lo que conocemos como el azar alimentario, que varias personas pueden comer del mismo frasco, y puede ser que algunos estén muy graves y otros no tengan síntomas. Bien. Depende qué porción y cuánto comió, bien. o qué parte, y le Claro, tocó claro. la mayor carga de toxinas. Pero es una cuestión azarosa, Bien. pero tiene que ver con eso, pero no es contagioso porque es como una toxina. Es como si te mordió una víbora. Ese veneno no es contagioso a otra persona. Eso Bien. es una toxina que tiene y genera las glándulas del reptil y que afecta. Acá es una toxina que genera esa bacteria cuando se está multiplicando en estas condiciones de envasado anaeróbico y un pH que es más alcalino, en donde se desarrolla cómodamente y genera esta carga de toxinas. Muy bien. Bueno, le enviamos un beso a la familia, al papá y a su hija, que entendemos el caso es de gravedad, que estén lo mejor posible, pronto y salgan adelante. Han sido tratados y seguramente van a tener una buena evolución. Perfecto. Sobre todo el papá, que aparentemente tuvo una menor carga de toxinas, y la menor que también respondió bien al tratamiento, y ahora lo que hay que esperar es esta recuperación propia, que generalmente son de 3 semanas promedio, en algún caso más o menos, y que se va reintegrando igual que como apareció, en forma inversa, pero se va reintegrando, y eso permite el alta sin ningún tipo de secuelas. Perfecto. Sergio, muchísimas gracias por este contacto, por tu tiempo, y nos encontramos pronto, si Dios quiere.
Ha sido un gusto y disculpen un poquito que nos demoramos, pero bueno, estábamos con una capacitación, pero es importante informar y no generar temor, estar atentos y tomar las prevenciones necesarias para que no tengamos más casos de este tipo de intoxicaciones. Totalmente. Gracias, Gracias, Sergito. Sergio. Este aplauso. Gracias. Muchísimas gracias. Un beso enorme. Hasta pronto. Gracias. Buen día. Chao, buen día. Gracias por atendernos.